colombiano, se destapa tremendo negociazo que hicieron los privados de la salud en el gobierno de Iván Duque cuando suministraron camas UCI y las cuales pues recibían incentivos por tener una cama con estas características, así estuviera vacía. Tremendo, señores. Hace unos días, pues, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, generó polémica porque él dijo, triplicaron las camas de cuidados intensivos porque era un negocio. Ningún país del mundo tuvo que ampliar las UCI como las ampliamos aquí. Y pues lógicamente lanzó unas pullas al sector salud y a un supuesto mal manejo de la pandemia en el COVID en Colombia, ¿no? El señor Duque sacaba pecho por decir que tenía camas disponibles, pero de fondo estaban pagando sumas supermillonarias por tener estas camas, ¿no? Un incentivo realmente a la corrupción. Escuchemos qué dijo el ministro en ese momento y vamos a destapar la olla que ha hecho Cuestión Pública, una investigación exhaustiva sobre qué pasó con las camas UCI. Además, vamos a hablar de esto que hizo en Corferias la señora alcaldesa Claudia López, donde creó camas intermedias y que no fueron utilizadas. Tremendo billetaje que salió de los impuestos de todos los colombianos. Escuchemos al ministro. Y muchos se los pagaron, les pagaban por cama abierta en cuidados intensivos, entonces todo el mundo se puso a hacer cuidados intensivos. Triplicaron las camas de cuidado intensivo porque fue un negocio. Era para salvar a la gente, pero el negocio estaba ahí oculto, porque así no estuviera llena la cama, le pagaban. Ningún país del mundo tuvo que ampliar la unidad de cuidado intensivo como la ampliamos aquí. Ninguno. Pusimos unidad de cuidado intensivo en sitios en donde yo nunca me hubiera dejado entubar. Yo salvaba a mis niños en Bucaramanga, en Ibagué, en Suecia, donde estuve 7 años y medio, en la unidad de cuidado intensivo. Hay que tener respeto por las unidades de cuidado intensivo, hay que tener respeto por las enfermeras, por los médicos. Porque ahí es en donde se salva la verdadera vida. Eso no es entubar y tener un equipo de un respirador. Se genera más muertes con eso que con cualquier otra cosa. Pero miren ustedes, el 2022 también, EBITDA de 578.000 millones de pesos, utilidad neta de 226.000, y tengan ustedes aquí en cuenta, caja, efectivo, 848.000 millones de pesos, efectivo. La EPS que más chilla, que amenaza, amenazaba con que en septiembre ya no iba a prestar más servicios. Ahí ya pueden ver ustedes las columnas, como miren, el negocio va para arriba todos los días, más clínicas, más de todo, y aquí vienen a chillar y le piden un PRI, que lo piden son las personas que están en dificultades. Aquí están. ¿Ya? La EPS que mal chilla, la EPS Sanitas, ¿no? Mostrando una tendencia a la subida en todos sus ingresos, pero sin embargo se quejaban de que no les giraban y que por eso no pagaban pues a la administradora de medicamentos Cruz Verde. Tremendo negociazo. Y pues claro, ahí en ese momento, en estas declaraciones, los uribistas saltaron y dijeron, ¿cómo así que irresponsable las palabras del ministro de Gustavo Petro? Si no hubieran sido por estas camas, estaríamos, mejor dicho, en la inmunda. Aquí lo dijo Andrés Forero, congresista del Centro Democrático. Las declaraciones irresponsables del señor Jaramillo envalentonaron a los antivacunas, que volvieron a agitar sus odiosas banderas para respaldar la posición contraria a la evidencia del ministro. Y el gobierno no se sonroja hablando sin descanso de promoción y prevención. Pues lamentablemente se le cae la máscara a toda esta gente y pues Cuestión Pública hizo una investigación exhaustiva donde demuestra que sí hubo un negociacio con las camas UCI. Ellos comienzan, el ministro Jaramillo no estaba tan lejos al decir que lo de las camas de cuidados intensivos fue un negocio redondo para los privados. En este hilo, soportado por diversos medios, más una investigación tremenda de Cuestión Pública, se mostrará cuál fue la situación de las UCI y el COVID y el inoperante pero ventajoso gobierno de Iván Duque. Pillen pues. Mediante la resolución 1161 en el año 2020, el gobierno Duque toma la decisión de pagar por cama para paciente COVID disponible a los hospitales más de 400 millones de pesos. Si recordamos que la mayoría de estos hospitales eran privados y que con el actual esquema de salud ese dinero del Estado pues se fue para ellos, ¿no?
Eso sí, las EPS seguían rentabilizando y dirigiendo esos dineros a sus propios hospitales, mientras dejaban crecer para el año 2021 sí una deuda con los hospitales públicos del país. Tremendo negociazo. Crecían ellos, pero sí dejaban a los hospitales públicos en la inmunda. Por ejemplo, en el Valle del Cauca se denunció la supuesta existencia de un cartel de la SUSI y este era que la red primaria de hospitalización se estaba quedando sin pacientes ya que preferían de manera arbitraria llevarlos a la UCI. Las razones eran que éstas pagaban más de 30 millones de pesos por paciente y no 10 si no estaba en la fase primaria de atención en cuanto al lugar, ¿no? Dato no menor, la corrupción en el sector salud se triplicó durante las épocas de COVID según la Fiscalía. Aquí dice un titular, un paciente iba a una EPS o a un hospital y le prestaban presuntamente un servicio por una enfermedad de alto costo, pero ello nunca fue cierto y aún así las EPS generaban esa facturación porque esta era la población que no estaba asegurada y se le cobraba a la Secretaría de Salud. Esto lo declaraba el fiscal especializado contra la corrupción, Eduardo Alirio Calderón, en diálogo con un medio de comunicación. El caos seguía. Este informe del sector salud daba cuenta de la superación de la demanda sobre la oferta en cuanto a las camas COVID, déficits de medicamentos y de personal de servicio. Toda una inversión en adquirir UCIs, pero sin potenciar el personal que iba a usar pues estas mismas, ¿no? Tremendo, señores. Pero ahora sí, ¿qué fue lo que encontró Cuestión Pública? Pues básicamente se gestó un negocio millonario, pero ahora a diferencia de antes, con las camas vacías en los hospitales. La cosa es así. Resulta que el ADRES giró más de 360.000 millones a hospitales a causa de un incentivo por mantener sus camas vacías. De este dinero, más del 70% se fue a instituciones privadas y como el actual esquema de salud lo permite, este dinero salió sin mucho monitoreo por parte del gobierno de Iván Duque. Aquí muestran una infografía. Esta fue la distribución de pagos por anticipo de cada UCI e intermedia en el país que estaban vacías. Imagínense, dan cualquier cantidad de billete por camas vacías. La situación, según la exministra Carolina Corcho, era preocupante porque podría haber un incentivo para la negación de servicios de tratamiento COVID en el país. Este es el informe completo de Cuestión Pública, ¿no? Ahí pues les invitamos a que lo visiten y se enteren cuánto recibían estos privados por tener estas camas vacías. Ah, y por cierto, cabe recordar el elefante blanco del hospital de Corferias, que finalmente no tuvo utilidad alguna, pero que costó miles de millones de pesos. Aquí se abre otra situación que se amolda a lo que dice el ministro de Salud. Si al tiempo en Bogotá hubo una superación de la oferta sobre la demanda, ¿por qué el tiempo que estuvo abierto el Hospital Transitorio de Corferias hubo tan poco uso de las UCI? Esa es la pregunta, señores. Esa es la pregunta. De ese hospital transitorio solo se utilizó un poco más del 13% de la capacidad de ese entonces, correspondientes a un promedio de 500 pacientes, pero con una apropiación de más de 20.000 millones de pesos. Hoy los medios dicen que Guillermo Alfonso Jaramillo está exagerando y tal vez las formas del ministro no sean las adecuadas, pero sí hubo un negocio corrupto alrededor de la SUSI. Pues aquí quedan al descubierto, señores, les dejamos este análisis y pues lamentablemente sí hubo corrupción pues en esto de la SUSI. Es increíble quién se enriqueció con tanto, ¿no? Y pues aquí lo dice un usuario, la verdad del Ministerio de Salud. Los escándalos provocados en los últimos días por intervenciones del ministro Jaramillo han sido confirmados. El ensayo humano de la vacuna contra el COVID-19 y el negocio de la SUSI. Sobre las vacunas, hasta ayer, 7 de diciembre del 23, la Autoridad Científica de México registró por primera vez en el mundo la vacuna de Pfizer como segura en uso humano. Antes la aplicación se daba como caso de urgencia ante los riesgos de muerte. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que experimentaron con los colombianos y con todo el mundo. Sobre el negocio de las camas UCI en Colombia, el portal Cuestión Pública denunció en marzo 12 del 2021 el giro de más de 267.000 millones de pesos sin control ni evaluación a hospitales y clínicas por UCI vacías. Puede que el ministro de Salud haya citado los casos descontextualizados en el fragor de una batalla como la que libró sobre la reforma al sistema de salud en un tormentoso paso por la Cámara de Representantes. Y puede también que el tono del funcionario no haya gustado a los defensores del oscuro negocio de las EPS, pero que fueron ciertas sus denuncias. Lo fueron, señores, lo fueron, colombianos. Y es que las UCI realmente sí fueron un negocio. El mismo Fernando Ruiz, exministro de Salud del señor Iván Duque,
pues lo indicaba en su momento. Ahora se asombra por las declaraciones de Jaramillo y de Gustavo Petro. Increíble. Colombiano lo hospitalizan, el sistema de salud paga 10 millones, mientras que si entra a una UCI se pagan 30 millones. Como las clínicas están vacías, están buscando la forma más rápida de facturar y tener liquidez, y esa sería meter a los pacientes en la UCI. Yo no siento que haya un incentivo en este momento para que las clínicas hagan eso. En las últimas horas, durante una sesión virtual de la Comisión Segunda del Senado, el ministro le terminó dando la razón al senador Jiménez. Hay un incentivo en muchos hospitales, clínicas particulares, a mantener pacientes en áreas de cuidado intensivo más allá del tiempo que se necesita, y básicamente con un incentivo puramente económico de tener la cama ocupada y de poder facturar los servicios. Aunque no reveló los nombres de los centros hospitalarios que se estarían aprovechando de la situación generada por la pandemia con las unidades de cuidados intensivos, Ruiz aseguró que se trata de un hecho perjudicial para los enfermos durante esta crisis. Manuela Prieto Pérez, Cable Noticias. Terrible esto, ¿no? Y además que muchos pacientes fueron pues ingresados a la UCI y de allí no salieron. Tremendo, los entubaron cuando no habría necesidad, señores. Colombianos, y en las últimas horas se conoció las críticas a Francia Márquez porque está pidiendo un crédito para vivienda, señores, y porque pues necesita entrar a estudio. Sin embargo, Noticias Caracol y los medios del establecimiento generaron polémica y un escándalo mediático para decir por qué Francia Márquez está pidiendo un crédito. Des en cuenta la nota de Noticias Caracol con la periodista Camila. En el Fondo Nacional del Ahorro y de paso la ministra de Vivienda tienen una delicada decisión que tomar en los próximos días. La vicepresidenta Francia Márquez solicitó a esa entidad un crédito hipotecario en VR por 920 millones de pesos. En el estudio realizado por la entidad, la vicepresidenta cumple con la capacidad adquisitiva para asumir ese crédito. Sin embargo, por políticas del fondo, los casos de las personas denominadas PEP, es decir, personas públicamente expuestas, deben ir a la junta directiva para autorizar o negar el crédito. La junta de la entidad se reunirá el próximo 20 de diciembre y deberá estudiar este caso que ya está informado en Palacio. No se sabe qué decisión van a tomar. Lo cierto es que en el gobierno consideran que este puede ser un chicharrón a resolver, porque podría ser un riesgo reputacional, tanto si se lo otorgan como si no. Increíble lo que generan y la cizaña, ¿no? Pues Francia Márquez se pronunció y dijo: querida Camila, ¿qué de malo tiene que esté solicitando un crédito hipotecario que me permita acceder a una vivienda segura para mi familia? Tal vez usted y otros funcionarios que han ocupado el Estado nunca han tenido que endeudarse porque lo han tenido todo. Pero para mí y para la mayoría de colombianos, acceder a un crédito para tener una vivienda es un esfuerzo de todos los días. Yo lo hago con la frente en alto, sin untarle los recursos al Estado ni meterme con las mafias del narcotráfico. Gracias a Dios. ¿A quién irían estas pullas colombianos? ¿A quién? ¿A una vicepresidenta por ahí? ¿Una Marta Lucía Ramírez? Pues resulta que Camila le contestó y dijo: estimada vicepresidenta, la solicitud de un crédito de su parte a un banco de Estado es un hecho de relevancia pública, por eso lo publicamos. Fuimos especialmente cuidadosos en no calificarlo ni de bueno ni de malo, pero es cierto que la Junta del Fondo Nacional del Ahorro tiene que evaluarlo por ser usted una persona políticamente expuesta. Nunca he sido funcionaria del Estado, he trabajado desde niña y para comprar mi vivienda tramité un crédito hipotecario en la banca privada. Y entonces, ¿por qué esta señora le genera esta nota a Francia Márquez? Decimos nosotros. Usted ha sido víctima de muchos prejuicios y repetirlos o usarlos para cuestionar la información que publico en cumplimiento de mi trabajo solo prolonga actitudes que esta sociedad debe superar. Es decir, le salimos a deber a la señora. Pues varias críticas generó esta posición de algunos medios, ¿no? Sin embargo, aquí los usuarios dicen, con que muy indignada la ultraderecha porque la vicepresidenta Francia está solicitando un crédito para compra de vivienda. Es de entender, viniendo de una parranda de sinvergüenzas que se la han pasado robando predios de la nación. ¿Recuerdan el esposo de Narca Lucía Ramírez? Y pues acá publicaba un artículo Caracol Radio. Resolución ordena restituir playa que vendió el esposo de la vicepresidenta, ¿no? Se referían a Marta Lucía Ramírez. Tengan en cuenta, señores, es increíble. Alejo Bergel también dice, en gobiernos anteriores lo normal para una vicepresidenta era tener mansiones de dudosa procedencia, presuntos negocios con fantasmas o hermanos narcotraficantes. Por eso ahora las periodistas y medios extrañan que Francia pida un crédito como cualquier colombiano o colombiana que pagará con su trabajo. Otro usuario dice, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en el gobierno de Iván Duque no necesitó hacer un crédito como Francia Márquez para quedarse con estas playas públicas de San Andrés.
Critican a Francia Márquez por solicitar un crédito para vivienda, pero muy calladitos cuando Luis Alberto Rodríguez, uno de los implicados en el robo de los dineros de La Paz, construye una mansión de $2 millones. Entonces ahí están pintados, colombianos, ¿no? No miran a quién, pero sí hay escándalos por doquier. Inti Asprilla también dice: nunca, sí, nunca, la solicitud de un crédito de vivienda de un personaje público electo por voto popular había sido noticia en este país. Solo le tocó a la vicepresidenta Francia Márquez, ¿no? Pues aquí están expuestas estas personas del establecimiento. Colombianos, entonces hasta acá este video. Díganos qué piensan de este negocio de la UCI que se está destapando, colombianos. ¿Qué EPS recibieron estos incentivos teniendo las camas UCI vacías? ¿Por qué esto que pasó en Corferias con la señora Claudia López, supuestamente para salvar vidas, fue también un negociazo? Pues habrá que investigarlo y a fondo con una nueva fiscalía, porque la de Barbosa pocón pocón. ¿Qué opinan también de la crítica sobre Francia Márquez de conseguir un crédito para vivienda y que esta gente del establecimiento se escandalice? No dijo nada con Marta Lucía Ramírez, que tenía negocios con Sarmiento Angulo, con Memo Fantasma presuntamente, y ahí sí calladitos, ¿no? Tremendo esto. Colombianos, hasta acá este video. Por favor, compártelo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para uno próximo. Hasta pronto.